Bienvenidos a este nuevo estudio de la epístola a los Colosenses. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 15. La semana pasada nos concentramos en el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y todo lo que esto implica, que en Cristo moraba toda la plenitud de la deidad y cómo esto lo diferencia radicalmente de cualquier otro personaje en la historia, cualquier fundador de cualquier ideología, religión, filosofía, no se puede comparar a Jesucristo. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y por esa razón, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y porque cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, él viene a morar en mi corazón, es que ocurren 5 cosas que encontramos en los versículos 10 en adelante de capítulo 2 de Colosenses. Miren el cuadro a continuación. Dijimos 5 cosas que ocurren en tu corazón porque Jesucristo, en quien habita toda la plenitud de la deidad, viene a vivir en ti. Y son, número 1, estáis completos en Él, dice el versículo 10. Estáis completos en Él. Eso lo vimos también la semana pasada. ¿Qué significa que estamos completos en Él? Que Él realmente llena cada rincón de mi alma, cada rincón de mi corazón. En segundo lugar, dice, en Él también fuisteis circuncidados. Esto es el versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados, que este es un tema que vamos a tocar el día de hoy. En tercer y cuarto lugar, sepultados con él en el bautismo, y en cuarto lugar, relacionado directamente, fuisteis resucitados con él. Y en quinto lugar, os dio vida juntamente con él. En conclusión, de los versículos 9 al 15, encontramos entonces que, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es que estamos completos en Él, estamos circuncidados en Él, hemos sido sepultados en el bautismo con Él, hemos resucitado con Él y hemos recibido vida juntamente con Él, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con el punto número 2. En él también fuisteis circuncidados. Antes de continuar con el estudio, quiero decirles que nuestros estudios bíblicos en realidad son material que uno tiene que repasar. No hacemos estudios bíblicos a la ligera. Queremos darles a ustedes un material que puedan servirle en el futuro. Por eso, cuando solamente usted escucha este estudio bíblico, probablemente va a aprovechar quizás un 5% y no más. Si realmente quiere aprovechar los estudios bíblicos que damos en nuestra iglesia, le recomendamos siempre tener a la mano un lapicero para tomar nota de los versículos bíblicos y un cuaderno de notas que ustedes puedan usar para tomar apuntes, para tomar ideas y que después puedan repasar en el futuro. Así que, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a leer en Colosenses, en el capítulo 2, vamos a leer en el versículo 11, que dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión
de Cristo. En él también fuisteis circuncidados. Vamos a tratar de entender qué es lo que Pablo nos está diciendo. Nos está diciendo que la circuncisión era una marca del pueblo de Dios. La circuncisión, que fue algo que Dios instituyó para el pueblo hebreo, era el reflejo de un pacto, de un nuevo pacto que se había llevado a cabo entre Dios y su pueblo. Lo que está diciendo acá es que el pueblo de Dios tenía que diferenciarse de los pueblos vecinos. Repito, el pueblo hebreo necesitaba diferenciarse de los pueblos vecinos. El pueblo de Dios tenía que ser diferente. Y por eso Dios le dice a su pueblo, ustedes se van a circuncidar. De esa manera ustedes se van a diferenciar. En Génesis, en el capítulo 17, versículos 10 al 11. Génesis capítulo 17, versículos 10 al 11 dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Será por señal del pacto entre mí, dice Dios, y vosotros. Entonces la circuncisión era una marca que diferenciaba al pueblo de Dios de los pueblos vecinos, de los pueblos paganos. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay duda, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Lo que no entendió el pueblo hebreo era que esto era solo un ejemplo de lo que debía ocurrir en su corazón. Espiritualmente, el pueblo de Dios debía diferenciarse de los pueblos vecinos. Claro, había la circuncisión física de carne del prepucio, era una expresión externa, corporal, visible. Pero lo que el pueblo hebreo no entendió es que esa circuncisión tenía que ser de corazón, es decir, espiritualmente. El pueblo hebreo debía diferenciarse, espiritualmente debían diferenciarse de los pueblos vecinos. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dice, circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón. ¿Entendieron? Circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Repito, la circuncisión física era simplemente una marca que debía reflejar que el corazón del pueblo hebreo se había separado, era diferente de los pueblos vecinos. La circuncisión externa tenía que reflejar una circuncisión del corazón. Tenía que ser una marca. El pueblo de Dios debía diferenciarse de los demás pueblos paganos. Y Pablo lo expresa así en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Lo expresa así. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Voy a repetirlo. No es judío el que lo es exteriormente. Tú puedes estar circuncidado y no necesariamente pertenecer al pueblo de Dios. Dice, no es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en su interior, en su corazón. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Los judíos no habían llegado a entender que la circuncisión externa era simplemente un rito cualquiera. Era un rito cualquiera que tenía que venir acompañado con una actitud del corazón. Era una actitud que significaba nosotros pertenecemos a Dios y nosotros nos guiamos por otras normas, por otras leyes, por otros principios. Yo pertenezco al pueblo de Dios y me diferencio del pueblo pagano. Y esto es interesante porque debemos entender que lo que nos está diciendo Pablo en Colosenses es que en él también ustedes fueron circuncidados, dice. ¿Entienden? Fuimos circuncidados, pero no exteriormente, sino en el corazón. Fuimos, en otras palabras, fuimos marcados en el alma para ser pueblo diferente de los pueblos paganos. Dice, ustedes fueron circuncidados no con la circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros ese cuerpo pecaminoso carnal, sino en la circuncisión de Cristo. El pasaje nos está enseñando, hermanos, que no estamos hablando acá de una circuncisión física. Estamos hablando que el verdadero Hijo de Dios tiene un alma marcada, tiene un alma que se diferencia de las personas que no conocen a Cristo. ¿Cuántas veces a mí me han dicho personas, oh, sí, yo conozco gente que no es cristiana, que se comporta mejor que los cristianos? En tantos años en la fe, yo puedo decir que he conocido gente, incluyendo gente de alto vuelo, gente pastores, gente que son líderes, que dirigen instituciones cristianas, seminarios, y cuando uno entra en contacto directo con ellos, ve en su comportamiento cosas que dejan mucho que desear. Conductas legalistas, comportamiento que a veces no refleja el amor de Dios. Personas, hermanos, que a pesar del tiempo no tienen la paciencia, no tienen el amor, no tienen los frutos del Espíritu Santo. Y esto es triste. Cuando Pablo dice que nosotros hemos sido circuncidados en Cristo, porque Cristo mora en nosotros y porque en Cristo está toda la plenitud de la deidad, está diciendo que hemos sido marcados en el alma para ser diferentes del pueblo pagano que no conoce al Señor. Y esa es la pregunta. ¿Somos diferentes? ¿Como cristiano la gente me reconoce? O como hacía una canción hace mucho tiempo que decía, somos los agentes secretos de Dios. Llegamos a nuestro trabajo, nuestro centro de estudio, y le decimos, hablando a nuestro micrófono en la solapa, Señor, hasta ahora nadie me ha reconocido. Hasta ahora estamos pasando bien como espías tuyos. Nadie nos ha reconocido. Ese concepto de que la gente te ve y no te reconoce. Entonces tenemos que detenernos, tenemos que pedirle perdón al Señor. ¿Cómo es posible que como creyente la gente no vea la diferencia? La gente tiene que ver la diferencia. En mi trabajo tengo que ser el honesto, tengo que ser el íntegro, tengo que ser el trabajador, tengo que ser el que respeta a las autoridades. En la universidad o en los estudios en la escuela, yo tengo que reflejar la mente de Cristo, tengo que hacer el esfuerzo, tengo que tener un carácter que refleje el amor de Dios. La gente tiene que mirarme y decir,
Yo quiero ser como Él, yo quiero ser cristiano como Él. Porque hemos sido circuncidados en el corazón para reflejar que somos diferentes al mundo. Y quizás es tiempo de arrodillarnos y decirle, Señor, necesito que me ayudes. Señor, toma mi vida, tómala, transfórmame de verdad. Haz que yo sea luz en este mundo. Que la gente vea que soy diferente porque Cristo vive en mí. Los judíos no habían entendido este concepto, que la circuncisión física del prepucio iba relacionada con una circuncisión del alma. No lo habían entendido. Y por eso es que algunos de ellos persistían tratando de judaizar a los creyentes. Y eso es legalismo. Porque cuando yo creo que las prácticas rituales tienen efectos espirituales en la vida del hombre, me equivoco, porque realmente no sirven para nada. Las prácticas rituales no tienen efecto en el corazón de los hombres, a menos que los hombres abran su corazón. ¿Entendemos? Por eso es que cuando en la iglesia, en los Gálatas, se comenzaron a meter esta corriente judaizante, tratando de que los creyentes se circuncidaran, es que Pablo pone el grito en el cielo. Y Pablo dice que ustedes no han entendido. Miren lo que pasó en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, se dispuso que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén, y algunos de estos predicadores judaizantes también, ¿no? Y que fueran a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y así lo hicieron y subieron. Y los apóstoles respaldaron a Pablo y a Bernabé, lo respaldaron. Dijeron: no, ya no. Si yo soy creyente en Cristo, yo no tengo que judaizar para ser salvo. Si yo soy creyente en Cristo, la circuncisión es del alma, es del corazón. Ya no tengo que estar sujeto a esas leyes ritualistas que los judíos consideraban era la norma para su salvación, porque yo soy salvo por Cristo. He sido circuncidado en el corazón y no necesito circuncisión externa. Estamos hablando en términos espirituales. Hoy en día cualquier persona puede circuncidarse por cuestión de higiene, no tiene nada que ver. A lo que quiero decir es esto: la circuncisión tenía que ver con el alma. Por eso es que Pablo a los colosenses les dice: ustedes ya fuisteis circuncidados, pero no con circuncisión hecha a mano, sino con la circuncisión de Cristo, la que ocurre en el alma. Recordemos que Pablo a los colosenses está hablando advirtiendo acerca de enseñanzas falsas que se estaban metiendo en las iglesias. Y con este concepto acabamos de demostrar que algunas sectas hoy en día están volviendo a predicar falsa enseñanza. Los adventistas, por ejemplo, ellos enseñan el legalismo como una norma de fe, como si por medio del legalismo llegáramos a conquistar la salvación. No sirve. El legalismo religioso, que cree que por medio de rituales y prácticas religiosas puedo conseguir alcanzar el cielo, tampoco. Y la última moda, los judaizantes que se están metiendo en las iglesias evangélicas. Esos judaizantes que están tratando de que los creyentes vuelvan otra vez a mezclarse con el pueblo hebreo y practicar las costumbres hebreas. Esos son judaizantes. No es una nueva
tendencias, son judaizantes de todo el tiempo pasado, desde el primer siglo. Así que la segunda cosa que ocurrió en mi corazón, cuando yo llegué a Cristo, la primera, que yo en Él estoy completo, estamos completos en Él. La segunda es que fuimos circuncidados en el corazón, por Cristo en el corazón. Ahora yo soy un pueblo diferente. Yo debo reflejar que soy diferente al mundo. La gente tiene que ver en mí la diferencia de un hijo de Dios. Tercero y cuarto. El tercer punto y el cuarto punto están relacionados. Colosenses capítulo 2, versículos 12, dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El punto 3.4. Sepultados con él en el bautismo y resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué simboliza el bautismo? El bautismo simboliza muerte a la vida vieja y la resurrección es salir a vida nueva. Bautizo, por eso es que el bautizo es por inmersión y no por aspersión, sino por inmersión. Entonces te preguntarás, ay, pero ¿cómo voy a hacer aspersión a un niño que recién ha nacido? Por eso no se bautizan niños. Los niños tienen que creer primero para poder bautizarse. Quien diga lo contrario tuerce la escritura y enseña mal. Entonces, ¿qué cosa es el bautizo? Vamos a leer Romanos, capítulo 6, versículos 1 al 4. Romanos, capítulo 6, versículos 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Miren, quien lee este pasaje y todavía cree en el bautizo de niños, algo tiene en su corazón. Porque este pasaje es más claro que el agua. Este pasaje es clarísimo, no permite, no acepta, es imposible demostrar o tratar de demostrar o practicar cualquier cosa que sea un bautizo de niños o de infantes cuando leemos textos como este. A ver, vamos a repasar, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo. ¿Ustedes creen que un niño, un infante, dice acá, ha muerto al pecado? No, sus papás. ¿Sus papás qué? ¿Pueden sus papás morir al pecado por el niño? Absolutamente no. El bautizo es una expresión que refleja que uno ha muerto al pecado por una decisión personal.
de morir al pecado. Y eso se llama conversión. Y por eso una persona que ha muerto al pecado lo refleja, lo representa, da testimonio por medio del bautizo por inmersión. En casos muy extremos, cuando una persona está enferma o moribunda, podemos utilizar algún tipo de circunstancia alternativa, pero en el caso general es bautizo por inmersión. Y entonces, ¿qué refleja? Refleja que yo he muerto y por tanto me sumerjo en agua y he resucitado a vida nueva, por eso salgo a vida nueva. Ese es el bautismo. Pero naturalmente, vamos a repetir la idea. La circuncisión externa no me sirve de nada si no hay circuncisión del corazón. El bautizo externo no me sirve de nada si no hay bautizo en mi corazón. Es decir, yo tengo que haber muerto en mi corazón a la vida vieja y haber resucitado con Cristo a la vida nueva para poder bautizarme físicamente en agua, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice, hemos sido sepultados con él en el bautismo, está diciendo, ustedes han muerto a su vida vieja y han resucitado a vida nueva. Y por eso la gente se bautizaba, porque era una expresión de lo que había ocurrido en su corazón. Yo no puedo ni debo bautizar a nadie que no haya expresado públicamente que ha muerto a su vida vieja y ha resucitado a nueva vida en Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 41 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en esa época ser bautizado significaba poner tu vida en peligro. No es como hoy en día. Hoy en día es alegría, vamos a la iglesia, hacemos un ritual de bautizo en el río, en el lago, o si la iglesia tiene bautisterio, y cuando sales la gente te aplaude, luego te abrazan, te regalan una Biblia, en fin. En ese tiempo no, en ese tiempo bautizarte significaba decirle al mundo entero que tú eras seguidor de Cristo. Y ser seguidor de Cristo significaba muchas veces que ibas a terminar siendo la comida de los leones en el circo romano. Pero la gente lo hacía. ¿Y por qué lo hacía? Porque tenían un compromiso de verdad con el Señor. Ellos tenían un compromiso de verdad. A ellos sí les importaba decirle al mundo, no me importa morir por Cristo. Hoy en día no, hoy en día la fe hay que vivirla superficialmente, light, hay que jugar a la religión. Pero si te afecta, no, inmediatamente te alejas. Esos son el tipo de creyentes que tenemos hoy en día. En Mateo vemos que Jesucristo les da el mandato. Mateo 28 nos dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué? Haciendo discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles y bautizando. Enseñándoles y bautizándolos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces se convirtió como norma que ellos iban por el mundo predicando el evangelio, enseñando la palabra. Y cuando la gente se entregaba al Señor, cuando la gente te hacía un compromiso, yo he muerto a mi vida vieja y voy a vivir para la vida nueva. Ajá, este es creyente de verdad. Y por lo tanto, este creyente tiene que ser bautizado para dar testimonio delante de los demás lo que ha pasado en su corazón. Yo quiero preguntarte, ¿tú has muerto a la vida vieja? ¿O estás jugando a la religión con Cristo? Porque morir a la vida vieja
Significa tomar la decisión. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Eso es Gálatas capítulo 2, versículo 20. Juan capítulo 12, miren lo que dice este texto, ¿eh? Juan 12, 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Hermanos, ¿cuándo vamos a entender estos mensajes que son tan claros de la palabra? Si no he muerto a mí mismo, no vivo para Cristo. Sigo muerto. Si no he muerto a mí mismo, no tengo la vida de Cristo. Y les digo esto porque muchos creyentes, no es la palabra correcta, muchos que se creen creyentes, se van a dar un chasco cuando llegue el momento de enfrentar al Señor. Muchos que se dicen creyentes se van a dar un chasco porque van a enfrentar ese texto de Mateo 7, cuando dicen, Señor, Señor, y Jesús le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Nunca los conocí. Y bueno, la palabra dice que con Él, con el Señor, porque en nuestro corazón vive la plenitud de Dios, porque Cristo vive en nosotros. Y en Cristo está la plenitud de Dios. Entonces, vive en nosotros Cristo, y por esa razón es que estamos completos en Él. Además, hemos sido circuncidados en el corazón. Quiere decir que ahora tenemos una marca en el corazón que nos hace diferentes del mundo y del pueblo que nos rodea. Además, hemos sido sepultados, muertos con Cristo en el bautismo, tanto en agua, que refleja lo que tiene que haber en mi corazón. O sea, yo me he bautizado en agua porque refleja lo que pasó en mi corazón, que en mi corazón he muerto a mí mismo y he resucitado con Cristo a una vida nueva. ¿Ah? Y por último, repasando esto, no quiero pasar al siguiente punto sin decir, recuerden que Pablo nos está hablando de una serie de enseñanzas que engañan. Pablo nos está hablando acá de la falsa enseñanza del bautizo de niños. El bautizo de niños es una enseñanza falsa. ¿Ya? Segundo, esa enseñanza de que el bautizo no es algo necesario. Eso también es falso, porque el bautizo externo en agua refleja el bautizo interno de mi corazón que ha muerto a sí mismo para poder recibir la vida en Cristo. Y hay que tener cuidado pensando que el evangelio es cambiar de religión. ¿No es cierto? Para muchos es, ahora soy católico, ahora me convierto en evangélico y ahora ya está, listo. Creen que con eso han obtenido salvación. No es así. La única salvación, tú te puedes cambiar de iglesia cuantas veces quieras, pero si tú no has muerto a ti mismo y no has recibido la vida de Cristo, entonces de nada te sirve. Vamos a tocar el último punto que dice, y Él os dio vida juntamente con Él. Eso está en Colosenses 2, versículos 13, 14 y 15. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muy bien, vamos a repasar esto. Dice Cristo que cuando Él viene a nuestro corazón, como en Él habita toda la plenitud de la deidad, tiene la capacidad de darnos vida. Darnos vida. Él os dio vida juntamente con Él. Voy a leerles un texto de Efesios que dice, Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Sin Cristo somos cadáveres caminando. La vida espiritual viene con Cristo. Por lo tanto, bautizar un niño es bautizar un muerto, espiritualmente hablando. Sin conversión solo hay religión. Sigo muerto espiritualmente hablando. Entonces, cuando yo llego a Cristo, entonces Cristo me da vida espiritual. Antes yo era un cadáver espiritual y recién con Cristo tengo vida. Por eso el bautizo es después de la conversión. En Juan capítulo 1, versículos 1 al 5 nos dice, en el versículo 4 especialmente dice, en Él, hablando de Cristo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces dice que Cristo nos da esa vida interior que nos faltaba, que antes éramos cadáveres caminando, pero ahora tenemos vida que viene de Cristo. ¿Y cómo lo hizo? De tres maneras. Primero, perdonando nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Jeremías 2:22. Llevamos una carga de pecado toda la vida. Todos nuestros pecados se han ido acumulando, acumulando, acumulando. Y quiero decirte que cuando te dijeron que tú podías ir a confesarle tus pecados a un señor ahí metido en una cajita y que él te iba a dar perdón de tus pecados, te mintieron. Porque no hay hombre en la tierra que pueda perdonar pecados, solamente Dios. Cada vez que yo fui cuando era chico, cuando mi abuela me llevaba y le confesaba mis pecados a un señor ahí, y él me decía, bueno, rézate 3 Padres Nuestros y 5 Aves Marías, eso era mentira. Nadie puede perdonar mis pecados, solo Dios. Y quiere decir que yo fui cargando, toda mi vida fui cargando mis pecados, y cada vez se fueron diciendo más y más y más y más. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que la única forma en que Cristo tenía para darme vida era perdonando todos mis pecados. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo lograba? Fácil. Él agarró todos mis pecados, se los puso sobre sus hombros y fue a cumplir ese versículo que dice que la paga del pecado es la muerte. Porque como la paga del pecado es la muerte, Cristo cargó sobre sus hombros mis pecados y fue a la cruz a morir por ellos. Y por eso Él es el único que tiene poder para perdonar mis pecados. Qué preciosa verdad. Entonces, ¿cómo me da vida Cristo? En primer lugar, murió por mis pecados para poder darme perdón de mis pecados. En segundo lugar, el texto nos dice, os dio vida juntamente con Él,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿De qué me habla acá? Esta es la segunda cosa que hace Cristo que le permite darme vida. Dice, os dio vida juntamente con él. ¿Cómo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Saben a qué se refiere? El acta de los decretos era el acta condenatoria de todos los reos. Cuando tú cometías un delito y te agarraban, te llevaban a los jueces te condenaban. Te metían en una celda, ¿no? Y en esa celda, al costado de la celda, colocaban un papel que se llamaba el acta de los decretos. En esa acta de los decretos estaban descritos todas tus faltas y tus delitos. ¿Ya? Todas tus faltas y tus delitos estaban escritos en el acta de los decretos y también la condena que te correspondía. Cuando el reo cumplía su condena, sobre el acta de los decretos se colocaba un sello que decía tetelestai. Tetelestai. Todo está pagado. Cuando Pablo menciona el acta de los decretos, está haciendo referencia a como si nosotros fuéramos presos, como si nosotros hubiésemos estado en una cárcel. Y afuera, en la puerta de esa cárcel, estaba el acta de los decretos donde se describen todos mis pecados y por los cuales yo tengo que pagar una condena, que es la muerte eterna. Pablo dice que esa acta de los decretos que había contra mí, que estaba clavada en la puerta de mi cárcel espiritual, fue llevada por Cristo a la cruz. Interesante. Esa acta de los decretos donde estaban todos mis pecados, que nos era contraria, dice Cristo, quitándola de en medio, la clavó en la cruz. ¿Saben lo que está diciendo? Que Jesús pagó mi condena. ¿Y saben cuál fue la palabra que Jesús dijo cuando estaba muriendo en la cruz? Que se traduce en muchos textos bíblicos, se traduce como consumado es. La palabra que Cristo gritó en la cruz cuando estaba muriendo fue tetelestai. Pagado está. Yo estaba preso. Tenía en la puerta de mi cárcel espiritual un acta de los decretos con todos mis pecados. Cristo agarró esa acta, se la llevó a la cruz, llevando mis pecados, cargando mis pecados sobre sus hombros. La clavó en la cruz y murió, pagó mi condena y clamó tetelestai. Ahora soy libre y por eso Cristo puede darme vida, porque Él pagó mi condena. Y por último, el texto que estamos estudiando dice que Él os dio vida juntamente con Él, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es. Yo pertenecía a las huestes del diablo. Dice la Biblia, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y el diablo era mentiroso. El diablo es malvado. Yo era mentiroso. Yo era una persona que era egoísta, envidiosa, codicioso. Por mi mente pasaban una serie de pensamientos impuros. Yo estaba sujeto, yo era esclavo de los principados y las potestades que están al servicio de Satanás.
Pero Cristo, al morir en la cruz, despojó a todos esos principados y potestades espirituales, los despojó, les quitó el poder, les quitó toda la influencia que tenían. Y dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Y por eso, como Cristo me saca de ellos, ahora recibo vida. Antes estaba muerto, ahora soy libre en Cristo con la obra que Cristo hizo en la cruz. Qué preciosa enseñanza hemos tenido el día de hoy. Vamos a repetir 5 cosas que ocurrieron en mi corazón porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y porque Cristo vino a vivir en mi corazón. Es que estoy completo en Él. Nada me falta. Él llena cada necesidad de mi corazón. Hemos sido circuncidados espiritualmente en Él. Significa que ahora tenemos una marca, somos pueblo de Dios, somos diferentes a las naciones que nos rodean. Nosotros como pueblo de Dios reflejamos la presencia del Padre. Fuimos sepultados con Él, muertos a nosotros mismos y resucitados a una vida nueva. Y por último, nos dio vida. Nos dio vida perdonando nuestros pecados, agarrando el acta donde estaban descritos todos mis pecados y clavándola en la cruz y gritando, he pagado todo, cancelado está, consumado está, y quitándole a todas las huestes espirituales de maldad que tenían influencia sobre mí, les quitó todo su poder, toda su autoridad y triunfó sobre ellos en la cruz. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿No vale la pena clamar y decir, Jesús, gracias por todo lo que has hecho en mí? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Padre, por este estudio y por tu palabra. Bendícenos con ella. Guíanos, Señor. Permite que este estudio llegue a los oídos que deben escuchar. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les guarde y les bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.